Buenas tardes, mi nombre es Denise y este es otro espacio de Encuentro de Almas. Hoy vamos a estar con Lucía Inserra. Yo les quiero leer a modo de presentación un poquitito del currículum de Lucía, que es muy interesante y es muy amplio el trabajo que viene haciendo. Ahí ya ella se unió. A ver si puedo enviarle la solicitud. Ay, Lucía. A ver. Ahí está. Ahí buenísimo, ahí ya se va a unir Lucía. Fue más rápido, ahora les leo el currículum de Lucía. Esperemos que se conecte. Hola, Lucía, bienvenida. ¿Ves que Hola, hola, acá se ve. Sí, bienvenida. Gracias, Denise. vos sabés que le estaba diciendo que te quería presentar? Quiero leer un poquitito del currículum re amplio que tenés, así te conocen un poco, igual después que por favor vayan y te sigan en las redes y busquen toda la información. Lucía Inserra, embajadora de paz, coach antropológico, consultora organizacional, especialista en enneagrama, conferencista internacional y autora, es fundadora y presidenta de la Fundación Centro Argentino de Enneagrama desde el 2000 y de la Universidad de la Conciencia en 1996, creadora de la formación superior en Enneagrama y del sistema SCE, que sería Enneagrama, Conciencia, Coaching y Experiencia aplicado a la formación del Enneagrama sistémico y profesional. Eso es un poquitito de toda la labor que viene haciendo Lucía y nada, los invito a que busquen en las páginas, abajo igual voy a dejar tu link para que te sigan y te conozcan más, porque es extensa la labor que venís haciendo, es muy lindo. Así que bueno, bienvenidos a los que se están sumando, a los que vean en diferido. Hola Cami, un besito a todos. Y no voy a perder tiempo, Lucía. Quiero saber un poquitito igual de tu historia y cómo llegaste a este camino, un poco de tu historia para que te conozcan. Bueno, hace 30 años que me dedico a todo lo que es el trabajo personal, al desarrollo personal, a la transformación yo digo, de las vidas humanas porque soy testigo de lo que sucede con una sabiduría muy antigua que es el enneagrama. El enneagrama llega a mi vida siendo buscadora. Yo soy profesora nacional de Bellas Artes. Los símbolos, estudié 5 años de historia de la cultura, historia del arte. Después hice muchísimos años, casi más de 15, 17 años de investigación en culturas comparadas y religiones comparadas, leyendo a grandes autores. Y toda la confluía en que los símbolos son el lenguaje de la humanidad, del hombre, y además de la profundidad. Es decir, que los símbolos nos llevan a muchos significantes que están detrás. Y el enneagrama llega a mi vida en Argentina, en Buenos Aires, a través de 2 vías, que viste que cuando uno empieza a buscar, las coincidencias suceden. Uno por una monja española, la cual me invitaron a una reunión media de familia, y que hablaba de que el enneagrama era la manera en la cual ellas aprendían a convivir entre ellas, aunque no se conocieran, y que era una sabiduría que ellos en España utilizaban. Por otro lado, un día voy a una librería, me encuentro con 12 libros de enneagrama, no existían en Argentina todavía, te estoy hablando 30 años atrás, y lo traían de España, y vino un sacerdote que era paraguayo y se lleva los libros, le pide, y yo le pregunté, le digo, ¿me puede decir qué es? Porque me llama mucho la atención el símbolo, ¿no? Y este sacerdote me dice, mira Lucía, dice, esto es, bueno, empezamos a hablar, le conté que yo trabajaba mucho también con arte y vida interior, había hecho también una carrera de dinámica de grupos, después del enneagrama me formé conjuntamente con el enneagrama porque veía que era muy importante en el desarrollo psicoespiritual de las personas.
con lo que es la carrera de antropología vincular. Y entonces era como que había mucha búsqueda de quiénes somos, las tres preguntas claves antropológicas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Y hacia dónde vamos? Y él me dice, nosotros lo usamos, dice, yo lo llevo a Paraguay porque es nuestra mejor psicóloga, es la manera en que aprendemos a conocernos a nosotros mismos, pero por sobre todo aceptar las diferencias de quienes nos vinculamos, de quienes convivimos y entender a cada uno y la comprensión de la diferencia con el otro. Y yo dije, wow. Aquí empezó un viaje de ida que nunca me voy a, en ese momento, digamos, olvidar, pero no creía que iba a tomar mi vida, iba a transformar la vida de miles de personas y realmente me apasiona no como algo, digamos, de conocimiento, sino me apasiona porque es un método empírico. Esto funciona, conozcamos o no el eneagrama. El eneagrama es una matriz de talento, es un orden y una dinámica vincular que expone y clarifica quiénes somos, qué raíz y fuente tenemos, qué esencia y cómo son todos nuestros procesos de la personalidad y vinculares, cómo nos vinculamos, nos comunicamos, qué vemos de la realidad con el otro. Y bueno, hay una frase que a partir de ahí empecé a usar que es, las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos, ¿no? Y eso es lo que nos revela esta sabiduría antigua. Y a partir de ahí, en todos los grupos que yo tenía, empecé a hablar del eneagrama, estuve 2, 3 años yo estudiándolo, y después le empecé a dar y la gente ya lo único que quería era que armara cursos de eneagrama, así que ahí empezó cuando todavía en Buenos Aires no se hablaba ni en Argentina de eneagrama, ¿no? Y así empecé a hacer una formación, primero de nivel 1, de nivel 2, de seguir investigando y viendo, hay muchos temas antropológicos que después he integrado al eneagrama. En el año 2009 fui a Estados Unidos a la International Enneagram Association para dar los temas nuevos que había de mi investigación para que se aprobaran en el enneagrama y que, bueno, tenía que ver con opuestos complementarios y temas que están en las tradiciones antiguas, ¿no es cierto? Y eso me fue llevando a una experiencia muy clave, que es el enneagrama. Es un símbolo que se manifiesta, pero en realidad es una matriz de vida que se transmite en todo ser humano. Yo estoy hablando con vos y hay una energía que se capta, que está presente, más allá de tu historia, de tu vida, de tu experiencia, que la traes con vos desde el momento en que naces. Entonces hay una cualidad innata por la cual nosotros nos manifestamos como somos. Entonces, esa cualidad innata es la raíz y fuente de todo lo que buscamos. Siempre digo, los maestros sufí, después si querés me preguntarás si hablamos de la parte de historia, ¿no? Pero hay un maestro sufí que es Rumi y dice, el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Y esto sintetiza todo lo que te cuento. Es fantástico, Rumi. Sí, sí, se lo nombra mucho. Bueno, entonces, hoy me preguntaban, me decían, ¿qué es el eneagrama? Igual ya explicaste un poco, pero para la gente que lo escucha por primera vez el eneagrama y sobre todo el eneagrama sistémico, que es el que queremos abordar con palabras simples, bajado siempre, yo le digo, bajen todo a Jardín de Infantes para los que estamos teniendo un primer acercamiento a esto y después vamos, si quieren hacer alguna pregunta en el chat, la hacen, no hay ningún Sí, problema, claro. ¿sí? Contanos un poco, Lucía, eso, qué es el eneagrama sistémico entonces, bajado a Jardín de Infantes. Olivana. Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia acá. Bueno, Claro que hay muchos niveles de conocer y aprender el eneagrama, ¿no es cierto? Lo podés abordar desde un nivel muy práctico y concreto. Mira, quiero conocerme para saber qué vocación tengo, qué me gusta hacer, qué talento tengo,
quiero mejorar mis relaciones, es decir, hay muchas, podemos trabajar con familias, con el trabajo personal, en el decir, mira, hay un comportamiento, un rasgo que necesito yo cambiar porque no me hace bien a mí mismo, o al revés, ¿no? Hay una situación en un medio en donde me desenvuelvo por ahí laboralmente, que no estoy bien, y me genera una actitud que no es la que espero. Entonces, la aplicación, y por supuesto para todas las personas que hacen algún trabajo de servicio con otros, es fundamental entenderlo. ¿Pero por qué? Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque el eneagrama nos permite revelar y desvelar aspectos que están en nuestra personalidad y que nosotros, por verlos tan naturales, tan propios, muchas veces somos los primeros que nos negamos, no nos aceptamos a nosotros mismos. Y revelar es como decir, aquello con lo que me enojaba en realidad es un aspecto que está en mí y que tengo que aprender a aceptar. Entonces, acá hay una clave que es una frase de San Agustín que para mí define el primer abordaje fundamental que da el eneagrama, que es el conocerse a sí mismo a fondo. No conocer solo la personalidad, sino abordar aspectos de nosotros que están en el inconsciente y que van emergiendo, se van mostrando, se van manifestando, ¿sí? Y que tiene que ver con el aceptarse, acéptate, valórate y supérate. Eso es la síntesis. Cuando hablamos de sistémico, y en mi experiencia, es una, digamos, una definición que le puse al eneagrama sistémico, porque si bien uno requiere y necesita conocer su propia naturaleza con la que nació, si querés después hablamos de esta cualidad innata, es decir, es como si uno naciera con una cualidad innata. Vamos a un ejemplo. Todos nosotros somos un instrumento musical. Es como si naciéramos, vos naciste guitarra, tenés un hermano que nació batería y tenés otra hermana que nació violín. Por ahí la guitarra con el violín se van a llevar bien, van a tener personalidad fin, no van a tener, viven los tres en el mismo lugar, en el mismo ámbito, con las mismas realidades. Y por ahí tu hermano que es batería va a tener otro tono, otra disonancia, otra manera de hacer su música. Entonces, hay un tema que cuando nosotros no aceptamos el instrumento musical que somos, no trabajamos con nosotros mismos. Queremos siempre adaptarnos al medio en donde estamos y esto pasa naturalmente en los procesos de crecimiento. Entonces, la primera clave es quién soy y cómo acepto este instrumento, esta cualidad que tengo. Por otro lado, esa cualidad que tengo, que son talentos, vamos a hablar si querés de cuáles son estos talentos, estos 9 talentos, porque tiene una razón de ser que sean 9 y no 10 o 12, ¿sí? Estos 9 talentos también vos lo vas a ver en otros. ¿Por qué? Porque otro de los puntos de abordaje que da el eneagrama es, en la medida que vos te conocés, el eneagrama te muestra cómo es tu relación vincular. ¿Por qué? Porque hay 9 maneras de ser. Y todas las personas, ¿sí? Hay 9 maneras de ver una misma realidad. Entonces, todas las personas que conviven contigo, las personas con las que trabajás, las personas con las que te relacionás socialmente, las personas que están en tu medio o en el lugar donde vos habitás, tienen estas 9 características. Y esto es como decir, no viniste a ser solista en una orquesta, sino, claro, no viniste a ser solista, sino que tocar en una orquesta te hace tocar tu mejor música, ¿sí? Y cuando tocas en una orquesta tenés que empezar a encontrar los tiempos del otro, a darte cuenta cuando uno es más líder o prioritario y otro no, cuando tienen que tocar todos al unísono, como la orquesta, igual, ¿sí? Y cuando por ahí un solo instrumento hace a toda la música, ¿no? Pero bueno, la clave es que nos inspiramos cuando realmente somos en función
del crecimiento, no solo personal, sino del crecimiento de las personas y el medio en el cual estamos. Entonces, ¿por qué sistémico? Porque en la medida que vamos descubriendo nuestra propia naturaleza, también hay una dinámica de evolución permanente y vamos generando lo que se llama un aprendizaje en espiral. Vamos cada vez aprendiendo a pasar por comportamientos, patrones, situaciones. Viste que a veces uno dice, che, pero ¿por qué se me repiten las cosas? ¿O por qué no me doy cuenta de que estoy eligiendo de nuevo lo mismo, aunque cambió el escenario? ¿Sí? ¿No te ha pasado eso? ¿Sí? Muchas veces. Bien. Sí. ¿Y por qué es eso? Justamente, porque uno, digamos, tiene una tendencia natural a automatizarse, ¿sí? A tener una imagen idealizada de uno mismo y decir, bueno, esto soy, bueno, esto me sale así, esto va. En cambio, el enneagrama lo que te plantea es conocerte a fondo y empezar a darte cuenta las razones que están detrás de esos impulsos, de esos comportamientos, de esos patrones inconscientes, de esas voces interiores que te dicen lo podés todo o no puedo nada. Y entonces lo sistémico es que uno, en el proceso del enneagrama, vas como quitando capas y te vas dando cuenta que no dejas de ser la naturaleza esencial que sos, ese talento innato con el que naciste, pero empezás a, digamos, a diferenciar otros comportamientos. Ah, yo soy creativa, pero ser creativa no quiere decir que es un don que nací en esta vida siendo un artista. Por ahí no tengo el don de artista, pero tengo ideas creativas cuando cocino, o tengo ideas creativas cuando alguien me propone trabajar en algo y yo le digo, ¿por qué no lo armamos de esta manera y lo armamos de otra? Y entonces uno empieza a validarse. En la medida que te empezás a validar y a aceptar, empezás a darte cuenta de esos recursos que tenés. Y entonces, ¿por qué sistémico? Porque uno va como, viste, despabilándose. Yo digo, va saliendo de la ignorancia. Te vas de pronto dando cuenta, pero de una manera, mirad, me cae una ficha, me cae otra, y empezás a asumir vos conscientemente qué es lo que querés cambiar. Y ahí el enneagrama te muestra un orden, un mapa de ruta. Entonces, vos cambiaste tus vínculos, tu relación con tu pareja o tu trabajo, por ahí no. Pero lo sistémico es que siendo quien sos, Espera que no se escucha o soy yo la que no estoy escuchando. ¿Vos me escuchás? Porque yo no te estoy escuchando. ¿no me Se cortó. escuchabas? Se cortó la última parte que estás hablando, la última partecita. Ah, bueno, no sé hasta dónde escuchaste, Denise, o hasta dónde Que escucharon los que dijiste que nos lo están positivo de lo escuchando. sistémico estabas diciendo no se escucha. Cami, a mí se me escucha, avísame, avisen si es a las dos que no se nos escucha. Así vamos chequeando. Para mí se cortó igual la última partecita, nada más. Yo te venía escuchando bien. Ok, yo digo que es porque uno pasa por las mismas situaciones, pero ya tu percepción es diferente. Vos cambiaste la manera de percibir. Mira, esto lo veo muy claro en las parejas. Déjame que te cuente esto que lo veo. ¿Sí? Sí. Cuando trabajan, las parejas, yo siempre digo, bueno, mira, queremos, Lucía, trabajar X situación que nos está pasando, ¿no? O no nos entendemos, o nos peleamos mucho. Entonces, de pronto siempre les propongo lo siguiente, que hagamos un trabajo primero individual para que cada uno se vea y se entienda. ¿Sí? Y por ahí son parejas que tienen por años y decís, bueno, pero ¿qué me va a decir de él o de ella que yo no conozca o de alguien con el que estoy que no conozca? Y sin embargo, cuando cada uno empieza a hacer un trabajo personal, empiezan a ver, se empieza a ver y a todos nos pasa, cómo proyectás vos en el otro lo que vos querés del otro. ¿Sí? Y claro, es normal eso. ¿Sí? Y lo que esperás o lo que vos necesitas según tu naturaleza.
pero sin tener en cuenta al otro. O algo tan simple como a vos te encanta hablar todo el día cuando estás en la casa y le contás todo, y tu pareja te dice, déjame en silencio un rato, quiero estar tranquilo, quiero leer o quiero salir al jardín o me voy a hacer al gimnasio. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Me entendés? No entendés. ¿Por qué? En este proceso, cuando vos empezás a hacer el eneagrama, no solo te ves a vos, sino que inmediatamente reconoces la característica de quien tenés a tu lado. Y ahí empieza algo maravilloso, que es darte cuenta cómo vos tenés que también, no solo ver en vos, sino aceptar al otro como es. Y cuando entre las parejas empiezan a revelarse y a verse desde el eneagrama, hay una aceptación y comprensión mayor. Y la relación que sucede no es que cambian las personas, sino que cambian la manera de verse, de entenderse. Empezás a aceptarte. Y si estás con una persona que no habla, quizás ese que hace más silencio va a tener que aprender a expresarse. Y vos que hablas mucho vas a tener que aprender a escuchar. Es decir, se empiezan a equilibrar, a compensar. Pues es un trabajo consciente. Entonces, lo sistémico es cuando vos, frente a la misma realidad, empezaste a darte cuenta, a aceptarte, a aceptar a los otros y a entender desde el eneagrama cuáles son los recursos o los comportamientos para empezar a percibir lo mismo, pero desde otro plano. Es como haber subido un escalón y después otro y después otro. ¿Me estás Sí, es como escuchando, aclarar, Denise? sí, te escucho perfecto, Ah, perfectamente. Con mucha atención te estoy escuchando porque se me vino a la no, cabeza como un mapita, como si uno fuese a tener cada vez más claridad de un mapa, ¿no? Que empezás a distinguir las rutas. Eso se me vino exactamente cuando uno agarra el Google Maps y le pone una dirección y viste que lo vas ampliando y se ve cada vez las rutas, las calles, cada vez con más definición y más detalle. Y eso nos permite saber con más claridad cómo abordar la situación. Entonces eso se me viene un poco a la cabeza, que está buenísimo, mirá, no solo estás como recurso intuyendo para uno. algo, así es. Yo te digo, tenés una intuición increíble. ¿Por qué? Porque Porque estoy editando un libro que se llama El Eneagrama Sistémico, la cartografía del alma. Y lo relaciono con cómo se hace una cartografía, un mapa. Es un mapa de ruta del ser humano y de la evolución humana, porque si hay algo maravilloso en el diagrama es que nos habla que todos vinimos a esta vida a evolucionar, a crecer, a no quedarnos ignorantes, ni letargados, ni aceptando, ni no conociéndonos, sino todo lo contrario, sino este mapa de ruta es porque somos viajeros en esta vida y conocemos mucho viajar hacia afuera, pero nos cuesta mucho viajar hacia adentro. Y el viajar hacia adentro no implica que uno no mire afuera, sino que la mirada que tiene de la afuera se transforma. Y lo que más nos cuesta es hacer este viaje interior. ¿Sí? O muchas veces digo que gracias no por lo que sucede, por Dios, ¿no? Desde la salud, pero esta situación de pandemia que nos ha puesto en un lugar más de poder recurrir a mirarnos, a mirar a quien tenemos a nuestro alrededor, a convivir más, nos ha ayudado a entender que hay cosas que son valiosas e indelegables y que tienen que ver con los vínculos, el buen trabajo, las buenas relaciones. Es decir, ¿por qué? Porque nos invitó a mirar más adentro, justamente. sí, sí, totalmente. A muchos nos invitó a mirar para adentro. Me quedé pensando en por qué 9, me quedé colgada en eso, también pensando en por qué son 9, contanos. Bueno, uno de los puntos importantes, no puedo dejar de decir que esto viene de sabiduría antigua, 2500 años antes de Cristo, ¿eh? En donde las culturas
hablaban exclusivamente en términos de matemática y geometría, ¿sí? Del universo. Entonces, aquí se habla que el 9, hay una frase de Gurdjieff que es maravillosa, que dice justamente que el símbolo, el eneagrama es el símbolo por excelencia de la estructura armónica y dinámica del universo. Y por ende, de la estructura también armónica y dinámica de cada universo, que somos nosotros, macro y microcosmos. Entonces, cuando hablamos de estructura es porque hay un orden, como en el universo. Parece que todo es caos y todo es orden, ¿no? Caos y orden. Y justamente en este orden, esa estructura no es fija, sino que es dinámica, está en permanente movimiento, como lo está la naturaleza, como están nuestros planetas, como está el universo. Entonces, cuando los antiguos captaban esto, hablaban de que el 9 es la estructura cósmica, es justamente la armonía cósmica y que todo en el universo tiene armonía. Y esto no sé si a alguien le encanta de los que nos están escuchando o a ti, si has escuchado alguna vez hablar del Kybalión, donde están Sí. bueno, las leyes universales. Cuando hablo de armonía, hablo de estas 7 leyes universales, ¿sí? De Sí. correspondencia, de polaridad, la ley del mentalismo. Es decir, empezamos a darnos cuenta que estas leyes operan en nosotros como naturaleza, así como las leyes operan en el universo, así como los planetas influyen en la Tierra, en las mareas, en las aguas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el eneagrama, si bien es un símbolo que nos habla de 9 maneras de ser, nos está hablando de 3 leyes fundamentales. El círculo corresponde a la ley del uno. Todos venimos de la unidad y vamos a la unidad. Y esa unidad nos une como humanidad, nos une dentro de un universo, nos une a nosotros porque así como Carl Jung habla de que el ser humano tiene que hacer un camino de individuación, es decir, de no divisible, somos individuos, es decir, tenemos que ir a esa unidad, ¿sí? Y por otro lado, hay un triángulo, que es la ley del 3, que nos habla en un macrocosmos, sería esta unidad o este creador, o llamarlo como quiera, Dios, Yahvé, energía cuántica, ¿sí? Siempre se manifiesta en 3 aspectos. En el ser humano estos 3 aspectos son nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de actuar. Y fíjate algo increíble, ¿no? Que está hasta en los saludos. Cuando yo pienso, siento y actúo en una misma dirección, soy íntegra, ¿sí? Y esto tiene que ver con el triángulo. El trabajo de la integridad del ser humano tiene que ver con el poder comprender cómo nos estamos manifestando y uniendo en estas 3 capacidades que tenemos, ¿sí? O cuando saludan, hay un saludo, dice que lo que yo piense y sienta sea lo que haga, justamente. Y después hay un hexagrama que habla de la ley del 7 y que hay, a ver, si me decís algo, Denise, que te venga hacia la mente, ¿qué hay en la vida que requiera 7, el número 7, además de que es un número sagrado para varias tradiciones? ¿Qué hay en la vida? Sí, No, los arcoíris son 7, bien, los los días de la 7 semana son colores. 7, Ah, el día de la creación son 7, ah, bueno, está en muchas partes. Eso, exactamente. se me vino. Las 7 notas musicales, los 7 chakras, todo lo que Los es 7 chakras. creación tiene que ver con el número 7, porque es la abundancia Eso. de la vida, ¿sí? Y está en todos los planos. Entonces, la creación nos habla de algo que está en permanente cambio, dinámico, como lo estamos nosotros. Por eso la persona que se aferra y dice, yo soy genio y figura hasta la sepultura, no, se quedó aferrado a una seguridad, a un miedo de no permitirse mucho más de sí mismo, no evoluciona. Venimos esta vida a aprender.
y sobre todo aprendemos de muchos conocimientos, menos de nosotros mismos. Entonces, estas tres leyes, que es la ley del 1, la del 3 y la del 7, es la que conforman el símbolo del eneagrama. Perdóname, acá tengo, mira, tengo una imagen del eneagrama. A ver A si lo verlo, ven acá. ¿Ves? El no sé si lo pueden círculo ver. es la ley del 1, que por supuesto todo círculo tiene un centro, que es el espíritu o la fuerza trascendente. El triángulo, que es el único triángulo equilátero que hay, ¿que ves? Este es el triángulo de la conciencia, tanto humana como divina. Y el hexagrama es esta línea que yo estoy haciendo acá. ¿La ves? Así, Sí, así y así. sí, sí. Y que tiene, no lo compartí recién, tiene toda una particularidad matemática, porque esa línea de hexagrama implica, nace de el número 7, es decir, el 1, que es la unidad, dividido por 7. Si uno hace en la calculadora 1 dividido 7, te da 0,142857, 142857 es un número periódico. Ese 142857 es ese hexagrama que está en el eneagrama. Entonces, y si vos vas a la parte numerológica desde un punto de vista no solo cuantitativo, sino cualitativo del número, vas a encontrar que todo da 9. Es decir, es maravilloso, es sorprendente ver el orden matemático y geométrico que hay en el eneagrama. Entonces decís, claro, wow, si yo soy, porque un punto lindo y ahí también está la visión sistémica que veo en mi experiencia, es, Lucía, me podrías decir, pero nosotros nacemos con un número y somos ese número para toda la vida. Ahí está el tema, nacemos con una esencia, vos tu color de tez, tu color de ojos es uno, te lo determina tu ADN, ¿no es cierto? Ahora, vamos a los ojos, pero puede ser que tus ojos estén tristes, que tus ojos no tengan vida porque estás pasando por una situación. Entonces, el color de ojos va a ser tu ADN, pero cómo estás vos en este momento va a depender mucho tu mirada. Bueno, nosotros tenemos, como si fuera nuestra naturaleza innata, es nuestro ADN del alma, nacemos con una cualidad, pero después depende del entorno en donde naciste, cómo te viste a vos misma, qué validaron de vos, si aceptaron o no tus padres, tu familia, tu instrumento musical, o te dijeron callate Claro. la boca, ¿sí? O no servís, o sí, o sos muy buena, al contrario. Entonces, de acuerdo a todas esas capacidades que, digamos, vos tenés más todo el entorno en el cual te fuiste conformando, creás una imagen idealizada de vos misma, ¿sí? Entonces, en el proceso sistémico y en el eneagrama, lo que vas viendo es, primero, quién soy, cuál es esa cualidad innata, pero después, cómo te vas moviendo dentro de las 9 maneras de ser en los comportamientos, ¿sí? Y ahí va a depender en qué trabajes, cuál es tu actividad, cuáles son tus conocimientos, todo eso te va a ir dando, digamos, te va a ir despertando habilidades de otras características, no solamente de la tuya. Por eso yo digo que no nos define el eneagrama una tipología, como decir, bueno, sos esta y entonces no. Por ejemplo, si sos perfeccionista, no podés ser una persona alegre o no podés ser una persona colaboradora. Por ejemplo, sí, sos perfeccionista, es tu esencia ser perfeccionista, pero el eneagrama te dice que tenés que aprender a hacer todas las características. ¿Cómo? Desde un lugar consciente. Y para eso también están los vínculos. Para eso el otro me enseña actitudes o habilidades que a mí no me salen naturalmente, pero desde un lugar consciente las aprendo. Muchas veces no valoramos nuestros talentos porque como nos salen natural, no creemos que se los puede validar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a las tipologías,
La persona uno es una persona muy visceral, muy ejecutiva, pero es perfeccionista, detallista, siempre quiere hacer las cosas bien y no hay manera de que las cosas se hagan mal porque se enoja, ¿sí? Y son muy obsesivos también con los tiempos, la forma, las maneras, el orden, la organización, todo tiene que estar previsto, todo tiene que estar agendado, ¿sí? Entonces, eso ya te da una característica determinada de esta persona uno. Pero hay niveles de conciencia de esta persona, según en qué ámbito nació y según lo que se desarrolló. Por ejemplo, los unos son muy buenos para la administración, para la organización, para la ingeniería, para, digamos, ciertos conocimientos o carreras en donde su talento se expande, se explaya, es decir, le nace solo, ¿sí? Pero si vos a un uno lo ponés a crear o lo pones a trabajar en la tierra, o si es un médico que tiene que ser muy empático con el otro, y bueno, va a tener que aprenderlo. Otros talentos, otras habilidades que va a tener que ir desarrollando. Entonces, ahí hay una dinámica que se llama dentro del eneagrama, en donde hay un orden de evolución. Entonces, el uno puede tener aspectos de dos, que es el servidor, el empático, el que siempre vive, está para los demás, el servicio para el otro, ¿me entendés? Pero puede que no. Es decir, su naturaleza siempre va a haber el orden. La naturaleza del 2 va a haber siempre el servicio a los demás. Y en ese servicio a los demás olvidarme de mí misma y siempre estar haciendo para los otros. En el 3 siempre va a haber el ser productivo y exitoso. La persona 3 busca por sobremanera tener éxito en lo que hace profesionalmente y lograr y tener dinero y que se haga concreto, efectivo esa. Y tiene una capacidad de estrategia tremenda, ¿no? Entonces, para llegar a los objetivos y los logros que tiene. Entonces, si voy, vos cortame, por favor, cuando quieras, pero si No, no, voy no, seguí, así seguí. hablando de cada una de las tipologías, obviamente uno diría, uy, bueno, pero me veo más en uno que en otro o en otro, y qué bueno, pero por ahí me veo en todos un poco los comportamientos, porque en la personalidad nos movemos, y esto es lo sistémico. La personalidad no es estática, es dinámica. Pero encontrar ese rasgo dominante es lo que nos lleva a comprometernos con nuestro propio trabajo interior y comprometernos con cómo estamos viendo a los demás y cómo estamos aceptando o no las diferencias con los otros. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Es como encontrar un equilibrio. Si este soy yo que yo te decía hoy, yo creo que soy tipo Enneagrama 7, pero por ahí, bueno, es la mayor característica puede ser un 7, encontrar dentro de ese 7 el equilibrio, no irme a ninguno de los extremos. Eso sería me Es, conozco. Y a partir de ese registro, también ir registrando los comportamientos del otro y a partir de ahí, esos matices que tengo de un 1, de un 2 a modo de conocimiento personal y me gustó mucho también que sea teniendo registro del otro, porque hay muchas técnicas que nos invitan a conocernos a nosotros mismos, pero es como que el otro queda afuera y el otro es fundamental en nuestro conocimiento también, porque es el que nos va a estar espejando y mostrando también que tenemos que limar de nosotros mismos, el otro nos ayuda a aprender de nosotros, es nuestro espejito, ¿no? mm, Eh, Hoy cuando decías lo del 9 se me vino a la cabeza que en la parte más esotérica, se dice también que la creación, y te lo digo porque tiene mucho que ver el 9, el 7 y el 3, son números que no aparecen de casualidad tampoco en el eneagrama por lo que contás, y fíjate cómo desde lo esotérico también se nombra que, se dice que el universo también se crea en un 9, o sea que el 9 es la máxima creación y se llama la luz, el 9 representa la luz, ¿sí? No el 10, sino el 9. Entonces todo lo que llega al punto 9 ya está en su máxima creación, ya es luz. Aparte de eso, que todo el universo está creado en tres. Por eso la Santísima Trinidad y todo, y lo que vos contás, lo traigo porque automáticamente todo empieza a tener como un paralelismo ujú. y nos invita al final volver a ese mapita interno y conocernos para poder otra vez volver al uno, a ese círculo, ¿no? Volver a la unidad a través de la toma de conciencia de las pequeñas cosas, como puede ser
cómo me comporto conmigo, con el otro. Y el Fíjate mismo algo. enneagrama, decime, sí. No, no, no. Te escucho de nuevo, Denise. ¿Qué me decías? No quiero que te olvides lo que querías comentar. Mm, No, como el círculo que también, no sé, por ejemplo, la masonería puede representar también el espíritu, está otra vez cortado, si se quiere así, por las líneas más rígidas de lo otro que representarían como la materia y a la vez lo último del lineagrama está entrelazando todo y volviendo al 9. Es todo maravilloso, sí. Yo que trato de buscar los paralelos, se me viene a la cabeza cómo todo termina teniendo una relación maravillosa, sí, porque son lenguajes sagrados. sí, sí. Y hay síntesis. Y fíjate, algo tan vital como cuántos meses requiere el ser humano para nacer. 9 meses. Cuando vos dijiste el 9 es la luz, es lo acabado, sí. Fíjate que en la naturaleza, en la creación, el ser humano necesita de 9 meses, ni antes ni después, ¿no? Entonces hay un proceso que se le llama enneagrama circular o enneagrama de proceso, en donde se muestra que cada proceso, sea que armes una empresa, sea que quieras trabajar vos en vos, pero en pasos, sea que quieras hacer un proyecto de tu vida, siempre se empieza a ver estos 9 pasos como determinantes. Cada paso tiene como una cualidad también. Y esta cualidad te va llevando a diferentes aspectos. Y siempre, cuando llega al paso 3, que fíjate que en el embarazo el tercer mes es la clave para ver si el bebé se implanta. No es casual. En el paso 3 y en el 6 es donde pueden venir factores exógenos, es decir, factores de afuera que pueden interferir en que ese proceso no se dé. ¿Sí? Entonces, bueno, y en el embarazo es el ejemplo más maravilloso de esto. Y es Sí. así lo que vos decís, el 9 es la luz, y de hecho en el enneagrama también lo es. Así que, sí, sí. ¿Se puede aplicar en todos los ámbitos, entonces, el enneagrama? En realidad hay algo importante, ¿no? La verdadera sabiduría está en el conocimiento de uno mismo. Yo trabajo con empresas y lo llamo el gerenciamiento de sí mismo. No podés ser buen líder, no podés dirigir, no podés, digamos, influir en otros si vos no trabajás en vos. Entonces, lo mismo te pasa en educación, trabajar en empresas, trabajar en educación, si sos docente, si sos maestra, si sos madre, si sos padre. El punto importante es cómo trabajo en mí para poder después formar y educar al otro de acuerdo a lo que el otro es y no a lo que yo quiero que el otro sea. ¿Sí? Y todo lo que es servicio, coach, médicos, de todo nivel de servicio, por lo que veo te gustan los números, la numerología, la astrología, todo lo que tenga que ver con conocimientos de matrices o conocimientos del ser humano o la antropología misma, que es a mí lo que me llevó a investigar y lo que me define, es, nos lleva a algo fundamental, que es comprender al ser humano como un proceso siempre de evolución, en donde va a depender la evolución de la conciencia que vos tengas de vos mismo. Por eso conocerte determina tu evolución en la vida, en tu carrera, en tus relaciones, en tu medio, en lo que querés contribuir con tu medio o no, en tu manera. El proceso del enneagrama siempre te va a llevar del ego a la esencia o del ego al ser. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que lidiar con todo lo que nos creemos de nosotros mismos, y esto es una cachetada muchas veces al ego, a este ego que se la cree o no se la cree nada, ¿no? Porque jugamos en la vida siempre a víctimas y victimarios. Vos antes hablaste de equilibrio, y yo digo que el gran puchimbol en las vidas cuando todo es o soy víctima de lo que nos pasa o yo tengo que salir a defender a todo el mundo y me vuelvo victimaria. Y eso ahí empieza la enfermedad, ahí empieza la toxicidad, en una relación,
en una familia, en la sociedad, lo estamos viviendo hoy en día, lo estamos viendo, ¿sí? Cuando hay ejercicio del poder desde el ego o desde los intereses, o desde el quedarme aferrado y apegado, ¿no? Cuanto más poder y mayor resistencia, más miedo a la vulnerabilidad y al dejar fluir en la vida. Entonces, este es un gran tema, porque transformar nuestro ego no es matar el ego, ¿eh? No, para nada. No, Es aprender a dominarnos. Por eso el autoconocimiento es la base de tu éxito. integrar las sombras, como decían. Totalmente, Claro, no, totalmente. no, eliminar al ego, no, 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 no. Eso la vez pasada en un directo hablábamos con Marcelo Cosentino, un amigo que estuvo muy de moda, más o menos en los 90, que yo agarraba los libritos de mi mamá en realidad, y estaba toda esa movida de eliminar al ego, y yo le decía, a mí me trajo muchos problemas eso de eliminar al ego, es como eliminarse a uno mismo, o sea, se trata ahora, lo veo después de 40 años, ¿no? De integrar esas partes, como vos decías hoy, que no son por ahí las más saludables, las que más nos ayudan, pero poder reconocerlas para poder integrarlas, pero no matar nada, no matemos nada, ni el ego ni nada, integremos, transformemos, transmutemos, ¿no? Pero había una idea. Qué lindo ¿Cómo? verte, A ver, Lucía, a mí me dice acá encantaría Clara. escucharte a vos en lo que decís. ¿40 años tenés, Denise? No puede ser, Sí, no te creo. sí, los cumplí en diciembre, ¿Y sí. cómo ha sido tu experiencia con esto? Es decir, ¿Con a el ver, enneagrama o con claro, qué? por ejemplo, no, ¿No? no, con esto que hablas del ego, a ver, ¿qué podés ver en vos? A ver, decime algo que puedas ver en vos desde, ¿qué sería para vos esto del ego, ¿no? No matarlo, observarlo y trabajarlo. ¿Algún comportamiento, Claro. algo que aparezca? Algo que yo personalmente he tenido Sí, que hayas trabajar trabajado, mucho, sí. es, yo tengo que trabajar mucho mi intolerancia, no impaciencia, intolerancia, justamente a las diferencias, porque una cosa es reconozco que el otro es diferente, que le gustan las cosas de tal manera, una cosa es reconocerlo, pero otra cosa es terminar de aceptar eso y de poder mediar, como vos decías lo de la orquesta, hacer que Sí. la orquesta suene lindo es un trabajo que primero es de uno, entonces creo que el ego que te digo que hay que trabajarlo es, somos diferentes, acepto, veo cuáles son las diferencias, pero trato de pasarlo al cuerpo y de sentir que realmente estoy integrando esa diferencia, no que quede acá y digo, ah, sí, lo acepto, y después pasa algo y me duele el pecho y me enojo. Ahí quiere decir que todavía no lo pasé por el cuerpo, no lo Ajá. integré, y creo que el ego juega ahí como no registro del otro, sino como que me creo que todavía mi versión sigue siendo la más importante y no le doy Mm, espacio a que el otro sea, mm, ¿no? Ahí creo que juega mm, el ego, ¿m? En una mm, cuestión más de, el cuerpo lo sigue, me sigo enojando, me sigue mm, enojando que no haga lo que yo quiero, que no actúe así. Ahí me parece que juega el ego. Y digo, no mm. eliminémoslo porque es parte, es mi identidad. También soy esa parte fea, esa parte que no está muy buena. Es que no Entonces, es pero una ir parte fea. registrándolo. Ahí está lo bueno, mira, el gran trabajo del enneagrama es poder trabajar con un observador neutro. Las cosas no son ni buenas ni malas, ni feas ni buenas, es decir, ni feas ni lindas. En Bien, realidad es, punto. Y está sucediendo por algo. Y yo te lo llevo al enneagrama. Vos dijiste que vos te veías 7, según un libro que leíste. ¿Cómo es el 7? El sí, 7 es la persona entusiasta, alegre, optimista, que siempre ve lo positivo, que va hacia adelante, que necesita tener un plan adelante. ¿Te ves ahí, en esto que digo? ¿Sí? sí, Que le encanta sí, compartir, que le encanta sociabilizarse, que le gusta tener muchos amigos, ¿sí? Que es práctico, que es una persona práctica, expeditiva, ¿sí? Que fluye con la vida, que le gusta ser libre, que no le gusta que lo aten. ¿Es así o no? sí, sí, Ok. tal cual. Ok, bien. Pero por otro lado, ¿cómo es la personalidad? La personalidad es un narciso, es narcisista el 7. Yo, mírame a mí,
yo acá estoy. Soy el centro que está bárbaro, que está divertido, que está bien, soy el centro de las fiestas, me encanta divertirme, soy el que habla, el más comunicador del eneagrama, soy la que habla, la que dice, la que me muestro, la que me gusta, que me hagan un feedback, ver a los otros felices, bien, pero también que me registren. ¿Por qué? Porque tiene una mirada del otro permanentemente, a ver cómo me ve el otro, la imagen del otro, ¿sí? Cómo me veo yo con esa imagen. Entonces, a ver, mirá lo que te estoy mostrando, esencia y personalidad, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta personalidad? Muchas veces se ilusiona que las cosas son mucho mejor de lo que realmente es. O se ilusiona con alguien, o se ilusiona con una realidad. Después la realidad le da un golpe y le dice, no, no es por acá, me traicionaron, no salió esto, perdí dinero, no salió el viaje que soñaba, ¿no? Lo que fuera. ¿Qué pasa con esa esencia en ese momento en su personalidad? Se va al uno, se enoja, se planta, se estructura, se rigidiza y no acepta. Y se vuelve exigente. Y se enoja, pero se enoja mal, visceralmente. ¿Te observás? Entonces, Sí, cuando vos decís, esto no me gusta, en realidad es tu naturaleza que está buscando una compensación ahí. ¿Y cómo es esa compensación? Ese uno te pone en la realidad, no te pone en la ilusión. Porque si no vos te dispersás, estarías haces 20.000 cosas, todo te gusta, todo claro, querés hacer, sí. todo te divierte. Sin embargo, ese uno te dice, bajá la realidad, plantate, ¿sí? Claro, no, es un lugar incómodo porque es el camino de compulsión del 7. Acá empezamos con lo que es la dinámica interna. Pero después hay otro camino que es de expansión, que es al 5 y es saber, entender, conocer. Entonces, ser una buscadora en los conocimientos y estudiar y leer y ver y comprender y esto y hacer relaciones y tener una mente analógica como la que vos me decías de los números recién. Y eso te apasiona y te hace meterte más, ponerte más en foco, porque si no el 7 es disperso con, disperso desde todo lo que hace, ¿eh? Es como un multitasking, ¿está? Da muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, fíjate que lo que para vos es una dificultad desde el ego, el eneagrama te muestra que es un equilibrio, una compensación en donde hay algo que parece negativo, en realidad hay una virtud. El vicio se transforma en virtud. Y acá rescato una frase hermosa de Lynn Fromm que dice, todo exceso enferma. Un exceso de optimismo te puede llevar a no estar plantada en la realidad, pero un exceso de realidad o de enojo o de fastidio, ¿sí? También te puede negar lo que está sucediendo. Todo exceso enferma. ¿Qué quiere decir? Que nuestros talentos son maravillosos, pero cuando nuestros talentos también nos gobiernan y gobiernan ese ego, a veces se transforman en una sombra. Y es con Es lo que hay que maravilloso, trabajar. es maravilloso, me encanta y seguro los que están escuchando también se habrán quedado ahí. ¿Qué eneatipo soy? Estarán queriendo saber. Y eso que no hablamos más que de 3, va 4 con el Claro, 7. es, es maravilloso, está buenísimo, a mí me encanta. Contanos porque estamos ahí a 1 hora y no quiero que nos bajen el video, o sea, quiero poder colgarlo bien tranquila. Quiero que nos cuentes dónde pueden estudiar esto, Sí, ¿sí? ¿Cuándo? Si comienza, a los que estén interesados, así pueden tener un poquito de información. sí. Sí, hay un punto, yo ahora voy a poner acá la página que es de la Universidad de la Conciencia, soy la fundadora, hoy en día mi hijo la dirige, y esta Universidad de la Conciencia, esto hace 30 años, era realmente me decían que era esto de la Universidad de la Conciencia, hace 30 años, hoy ya las cosas cambiaron,
Ahí van a ver todo lo que es, no sé si aparece, creo que sí, ¿no? Sí, Bueno, ahí ahí van a está. encontrar material, videos, van a encontrar, para mí hay una llave fundamental que es la formación en la certificación de Enneagrama Sistémico Profesional, que es un año de todo lo que es el conocimiento profundo, pero que haces un viaje a vos misma primero y a entenderte, pero también a saber cómo aplicarlo. Porque como te dije, en mi historia, yo hace 23 años que trabajo en organizaciones y una de las claves es que las organizaciones y los grupos humanos me enseñaron que esto funciona, que esto es real, que es así, que este orden, más allá de que los conozcamos o no, no importa quién seas y qué nivel cultural tengas, está en vos. Entonces lo usamos en el sentido de aplicación, ¿no? Y se muestra en la Sí, certificación, en todo lo que hace a las personas que quieren capacitarse en ayudar y en servicio a otros, a las personas que tienen trabajos de equipo, a las personas que son emprendedores, a las personas que son coach, que trabajamos con el Enia Coaching, que es otro tema, bueno, para hablarlo en otro momento, que para mí es terapéutico porque se toca el alma y ahí sí que la cartografía del alma se manifiesta y la persona hace unas transformaciones enormes, porque acordate que cuando uno toca con la esencia que uno es, ahí las cosas se ponen en orden y se sintetizan, uno descansa en eso. Descansa no quiere decir que empiece el trabajo del ego ahí, ¿eh? Porque ahí ves no, todos los dragones juntos y todos los egos juntos, pero no. los aceptás y empezás a reconocerlo. Es como, siempre digo que el fruto del enneagrama es la paz, pero la paz que tiene que ver con la aceptación, el amor a uno mismo, el cuidado a uno mismo. Y el fruto del enneagrama en las relaciones es la comprensión, la compasión, la misericordia con las diferencias con el otro. Entonces, esta formación te da eso, te da realmente recursos personales para después aplicarlo en el ámbito que vos quieras, personal, familiar, profesional o social. Por otro lado, hay cursos de 21 días de iniciación al enneagrama, de niveles de conciencia, que es un tema que yo he abordado desde la antropología y lo he incluido al enneagrama, que son los niveles de conciencia de cada una de los eneatipos, y que es fundamental, por eso la Universidad de la Conciencia, para mí, el enneagrama es realmente un mapa de ruta para evolucionar conscientemente en esta vida. Y para darte cuenta, punto, es darte cuenta. ¿Sí? Y cuando uno ve, no deja de ver. Y hay un antes y un después, no hay otra vuelta. Después tenemos trabajos con mi equipo de Enya Coaching, que son las personas que trabajan con otros en un proceso personal en el presente y en lo que vos estés necesitando. Y después también trabajamos a nivel de docencia, en educación, ¿no? Con niños, con adolescentes, con acompañamiento en lo que hace también a lo que es la vocación, en el cuarto y quinto año, es decir, en la ayuda a entenderse cuáles son mis talentos y qué elijo en mi vida, un momento tan importante de la vida del ser humano, ¿no? Sí, sí. Y tenemos podcast y bueno, y nos estamos yendo, ya que estamos hablando del norte de Argentina, nos estamos yendo en mayo a Salta a dar formaciones, una formación personal de todo un día de enneagrama, de enneagrama sistémico, una formación intensiva y además a lo que son gerentes y directores de diferentes instituciones. Es decir, un programa va a ser el liderazgo consciente y los 9 tipos de liderazgo, y el otro programa va a ser el enneagrama y los vínculos. Y esto va a ser en mayo. Bien, Así que, buenísimo, buenísimo. Igual voy a dejar abajo del video, voy a dejar el link, la información, así pueden seguir las páginas y dale, cualquier cosa se comunican y le pasan dale. más info de los talleres, de las formaciones. Bueno, Lucía, un placer haberte escuchado.
te seguiría escuchando horas, hay tanto para preguntar, como que quedaron muchas cosas pendientes, pero nos volveremos a encontrar seguramente en cualquier momento. Te Dale. agradezco infinitamente tu tiempo y gracias por tu labor. Gracias, Hermoso haber gracias. Un beso. compartido contigo, una alegría realmente. Que Espacio Holístico realmente sea también un despertador de conciencia. Y gracias a todos los que se han conectado y desde ya, a través tuyo y a través de la página, escuchamos las preguntas, las inquietudes. Me imagino que debe haber quedado, y el resto de las tipologías como son, y bueno, hay muchos videos que hablo sobre cada tipología, cómo son, cómo se comunican. Vayan a YouTube, vayan a Facebook, vayan Mm, al Instagram de sí, sí, sí. uconciencia.org y de Lucía Inserra también. Sí, los esperamos ahí entonces. Un besito a todos, gracias por habernos escuchado. Un besito, Lucía, gracias, Chao. gracias. Chau, chau.